Hola, muy buenas noches. En esta oportunidad voy a trabajar con ustedes un tema acerca de la Cátedra Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en Venezuela. Vamos a manejar el tema seguridad social. Sabemos que en nuestro país existen una serie de normas, reglas y estipulaciones que permiten proveer a los trabajadores de una serie de beneficios o de prebendas que de alguna manera le corresponden por el desempeño de su labor. Estamos hablando en este marco de la seguridad social en cuanto a la provisión de condiciones dignas de trabajo, subsidios, beneficios de toda índole, un subsistema que abarca una serie de factores de beneficio para el trabajador en general. Ahora bien, la seguridad social en Venezuela tiene objetos muy específicos. Por ejemplo, ella tiene como principal función la protección del trabajador en el ámbito o en el contexto laboral. También busca la protección y garantía en cuanto a proveer condiciones dignas y adecuadas de trabajo y adaptadas a las posibilidades o a las inquietudes, en este caso a la incapacidad temporal que pueda tener, temporal o parcial que pueda sufrir un trabajador. También tiene que ver con las condiciones de sobrevivencia para el trabajador como beneficios. Atiende también contingencias como por ejemplo la vejez, las enfermedades, digamos los accidentes, la nupcialidad, la invalidez, la muerte y atiende las condiciones de cesantía de la persona en cuanto a una vez que por X o Y circunstancia deje de trabajar. Y también más allá de ser un miembro, un personal activo de trabajo, también a través del desempleo es posible establecerse algún sistema social, de seguridad social para el trabajador. Y por supuesto en el caso de la maternidad también hay beneficios que le aportan a la persona, en este caso a la mujer, en beneficio directo también hacia los hijos. Ahora bien, existen dentro de la seguridad social ciertos principios que esta atiende, las cuales se ubican dentro de un marco legal y un marco, yo diría, según mi opinión, dentro de un contexto ético. Entonces estamos hablando en este caso, por ejemplo, de la eficiencia. Es indispensable que todo patrón o toda empresa eh, provea de los recursos, disponga de los recursos para poder otorgar los beneficios que cada trabajador se merece y que están, por supuesto, estipulados en la ley. Entonces estamos hablando también del principio de universalidad, que es la opción o la garantía que tiene todo trabajador de proveerle la protección sin discriminación de raza, color, inclinación política, condición física. En cuanto al principio de solidaridad, también enfoca la protección a todas aquellas personas, los menos favorecidos, las personas bajo alguna circunstancia especial. Encontramos también el principio de integralidad, que es el principio que garantiza la cobertura de las necesidades del trabajador. Tenemos el principio de la unidad, que tiene que ver con las políticas institucionales y procedimientos y prestaciones a las cuales se hace merecedor o se le otorga al trabajador por su labor prestada. Y el principio de participación tiene que ver con el estímulo, con el empuje, el fortalecimiento que se estimula al trabajador para, para que lleve a cabo su labor, lo cual por supuesto va a redundar también en beneficios personales. Y el autofinanciamiento, porque es indispensable que dentro de los principios se establezca un equilibrio financiero y sostenible para efectos de poder cumplir con las reglas y normas establecidas.
Efectivamente, la seguridad social presenta un rango constitucional y es importante destacar que em, todos los actos relacionados con acciones legales tienen un principio básico y fundamental, una base, que es la Constitución de la República Venezolana, de la República Bolivariana de Venezuela. Por ejemplo, en la de 1961 se hacía hincapié y se hizo hincapié en esa formulación acerca de los derechos sociales de los trabajadores. La ley orgánica del sistema de seguridad social es la ley que establece ciertos principios o ciertas normativas que deben ser cubiertas y que para efectos de enfocado en el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana, se establece, se hace mayor ahínco, mayor refuerzo a lo que es la prestación del bienestar social para el trabajador. Y tenemos finalmente, haciendo un poco alusión a elementos de orden, eh, digamos, universal, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 22, refuerza cada uno de estos elementos de bienestar social, de derechos sociales, que se hace indispensable manejar en cada trabajador. Seguidamente, nos encontramos con unos sistemas dentro de la seguridad social. Y el primer subsistema pudiéramos mencionar como primer subsistema el de pensiones, el cual garantiza una cobertura ante contingencias. Cuando hablamos de contingencias, como lo ya mencionado, estamos hablando de fallecimientos, nupcias, muerte, enfermedad, todos estos elementos, todos estos factores que de alguna u otra forma las pensiones tienen la opción de cubrírselas al trabajador. El subsistema de salud, efectivamente, ese sistema de seguridad y garantía en el servicio de la salud que tiene como principio básico proveer al trabajador las oportunidades de ser atendido, de ser manejado en el sentido eh, propio de mantenerle su salud. El subsistema de paro forzoso y capacitación laboral tiene que ver con la protección temporal del afiliado en cuanto a una vez que éste deje de trabajar. Este es un subsidio que se le pudiese otorgar al trabajador. En cuanto al subsistema de vivienda y política habitacional, es también la posibilidad o la facilidad que se le puede otorgar al trabajador para que tenga acceso a una vivienda digna, a los servicios urbanísticos básicos, en realidad a una vida decorosa dentro de su contexto. Cabe destacar que la ley especial del subsistema es la encargada de manejar estos ingresos o estas contribuciones que aportan tanto la empresa como el trabajador para su beneficio propio. Tenemos finalmente el subsistema de recreación. Necesariamente las empresas debería haber mecanismos de programas de recreación, descanso, turismo, esparcimiento, todo aquello que genere o que de alguna manera permita al trabajador una recuperación tanto física como mental para poder seguir llevando a cabo las labores que desempeña. En cuanto a los instrumentos internacionales que regulan la materia de seguridad social, existen varios. Existe el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual establece específicamente derechos que tiene toda persona a la seguridad social. Esta fue una convención realizada en el año 1978. Existen normas internacionales de trabajo sobre la seguridad, las cuales Venezuela se suma para llevar a cabo los planes y programas que allí se establecen. También se tiene el derecho internacional de la seguridad social. Esto es un convenio, esto abarca convenios, acuerdos, tratados multilaterales y bilaterales a los cuales Venezuela se suma inclusive también para llevar a cabo labores en el sentido de protección al trabajador. Se tiene la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esto fue una convención o una declaración realizada en México, en Colombia, en Bogotá específicamente,
y fue auspiciado por la Organización de Estados Americanos. Esto se realizó en el año 1948. Seguidamente nos encontramos con los aportes que cada trabajador y organismo o patrono en este caso debe contribuir para su beneficio y para que la empresa esté cumpliendo con las normas y reglas establecidas. Tenemos el subsistema de pensiones, por ejemplo, las cotizaciones o los aportes, las contribuciones son del 14%, en las cuales el 10% las aportan los empleados y el 4% el trabajador. En cuanto a la salud, se estima entre 0,75 al 10% del salario de cada trabajador. En cuanto al paro forzoso y la capacitación laboral, las cotizaciones son del 2%, donde el 2,5% lo aporta el empleado y lo aporta el empleado y la empresa, perdón, y el trabajador aporta, la empresa aporta el 2% y el trabajador aporta el 0,5%. En cuanto a la vivienda y política habitacional, el aporte general es del 3%, donde el empleador aporta el 2% y el trabajador el 1%. Y en cuanto a la recreación, las cotizaciones son por la vía fiscal, sin perjuicios del trabajador y se da de acuerdo a mecanismos de financiamiento. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la higiene y seguridad social. Sabemos que está establecido en el artículo 236 de la ley del trabajo. Esta es establece la responsabilidad patronal en cuanto a medidas necesarias para llevar a cabo en cuanto a la protección del trabajador. Tiene que ver con que se establezca o se organice un ambiente de trabajo adecuado, idóneo, un ambiente laboral que permita el desarrollo, el desenvolvimiento laboral sin riesgos de sufrir accidentes laborales. Cabe destacar que el Ejecutivo Nacional se incorpora en este sentido para determinar las condiciones que debe haber en este sentido. Y más allá de todo esto, el inspector del trabajo velará porque se cumplan de manera específica las normas establecidas dentro de la higiene y seguridad industrial. En cuanto a los riesgos laborales y enfermedades y accidentes ocupacionales, nos encontramos con que los riesgos laborales son aquellos ambientes laborales inadecuados que permiten que se generen riesgos que pongan en peligro la vida, la seguridad y la protección del trabajador. Entonces allí se pueden contraer enfermedades debido a las condiciones de trabajo. Estas enfermedades pueden ser de orden patológico o contraídas de manera grave. Y cabe destacar que en el artículo 70 de la ley orgánica se establece la presencia de cuáles son los riesgos y enfermedades y accidentes ocupacionales. En cuanto a las responsabilidades ante accidentes laborales, es importante destacar que la ley de prevención de riesgos laborales, específicamente en el artículo 42, establece responsabilidades administrativas, penales y civiles. Cabe destacar que no solo para el empresario o patrono, sino también el trabajador pudiera incurrir en faltas que pudieran ser motivos de sanción. En cuanto a las indemnizaciones por enfermedades ocupacionales, se señala que en caso de que al trabajador por determinada razón adquiere una enfermedad ocupacional, este recibirá el 100% del salario mientras dure su discapacidad. En todos estos elementos hay un procedimiento legal muy específico y el Seguro Social tiene muchísima participación en este sentido. Bien, muchísimas gracias por su atención. Esta fue la exposición acerca de los sistemas de seguridad social en Venezuela.